política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, muy bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Como recordarán quienes nos ven por la televisión y nos escuchan por la radio, la semana pasada se nos acabó el tiempo y empezábamos a comentar los equipos de trabajo de cada una de las precandidatas a presidente de la República y bueno, pues ya no se pudo porque fue muy rápido. Entonces, por eso decidimos que era importante que ustedes conocieran quiénes son los que se acompañan a las candidatas a presidente en sus distintos temas. No necesariamente implica, como lo han dicho ellas, que vayan a ser miembros del gobierno o responsabilidad de eso, sino serán los encargados de los temas. Vamos a empezar con Xóchitl. Xóchitl presentó su equipo. Su equipo es más bien político y es casi puro reciclado. Gente que tuvo responsabilidades, gente que ha sido acusada de algo. Bueno, yo me imagino que no tiene más y esos son los que impusieron los partidos políticos, claro, porque hay más, pero pobre Xóchitl está amarrada a lo que le impongan los partidos políticos por un lado y por otro lado Claudio X González. Ella propuso el tema del agua, lo hemos señalado aquí en varias ocasiones, es un tema que ya en estos momentos es importante, pero que el año que entra va a ser un tema de vital importancia para todo el país, sobre todo para las partes del norte del país, las partes centrales del país, en donde como en Coahuila, Nuevo León, Baja California, no hay agua, Sonora, ¿no? Entonces, sí, todo el norte del país, ¿no? Entonces, este tema va a ser un tema de vital importancia y Xóchitl no quiso arriesgarse y nombró a José Luis Leje. José Luis Leje es un viejo conocido de nosotros, fue presidente del PAN en la Ciudad de México cuando el Peje fue jefe de gobierno. Él era era la oposición, ¿no? Era la oposición, sí. El líder de la oposición en la Ciudad de México. Y yo lo conozco, es una gente muy de derecha, muy conservador, muy fundamentalista, de los panistas así, panistas cuadrados, ¿no? Logré hacerme amigo, pero digo, desde el punto de vista político es muy cuadrado. Luego, en la Secretaría de Gobernación, que es, bueno, ya no sé si sea importante, en el tiempo priista era muy importante, primero porque de ahí surgieron varios presidentes y segundo porque es el que tiene el contacto con los gobernadores, es el que tiene contacto con los presidentes municipales, con los congresos locales, con el Congreso Federal y es el articulador de la política del presidente, pero desde el 2000 la Secretaría de Gobernación ha pasado a ser una secretaría como de tercera categoría. Sí, porque lo han desmantelado, ¿no? En parte por esa razón y en otra parte porque muchas de las cosas que hacían los clásicos secretarios de gobernaciones, pues han pasado a otras áreas o incluso al propio presidente, ¿no? Entonces ahí puso a Krill, que ya fue, secretario de Gobernación. De triste memoria, porque cuando fue secretario de Gobernación en el sexenio del presidente Fox, él quiso ser el siguiente candidato y era un secreto a voces que lo impulsaba el propio presidente. Pero se equivocó en muchas cosas. Krill no tenían forma de resolver los temas con el Congreso, sus subsecretarios no eran lo suficientemente inteligentes y articuladores con el Congreso y tenían ese problema y tuvieron el problema todo el sexenio. Tuvo que salir Krill, ¿no? En un escándalo. No sin antes. En un escándalo, porque el tema de los casinos es un tema que viene desde mucho antes, porque el tema de los casinos se venía discutiendo, ¿no? A mí, siendo diputado, me tocó discutir ese tema y la verdad que el país, el PRI, estaba en contra de la instalación de casinos. Pero ya que llegó el PAN
el PAN dio 120 permisos de casinos. Y básicamente, según tenemos información posterior, se los dio a Televisa, ¿no? Sí, fueron los grupos como a cambios de favores. Sí, bueno, todo el mundo presumió que lo hizo con Televisa para congraciarse con ese grupo que en aquel momento todavía era el de mayor presencia por mucho en los medios nacionales, pensando que él iba a ser el candidato, entonces que siendo el candidato, pues le iban a devolver el favor dándole mucha presencia. Y otras más que vendió, porque es la verdad que son concesiones muy caras. Entonces, 120 concesiones. Así fue como se llenó de casinos el... Y lo hizo la última semana que estuvo Sí, ya cuando se iba, dijo, Gobernación, ahí les dejo mi herencia, ¿no? Así es. Como fíjese nada más, que es qué pena. Como desarrollo rural, es decir, el responsable del campo, Xóchitl nos pone a Silvano Aureoles. Aureoles, sí, ¿Tú sabes quién es Silvano Aureoles? Sí, fue gobernador por el PRD de Michoacán. De Michoacán, de pero... triste memoria, ¿no? ¿No? Pero íbamos a poner aquí unas, pues se le olvidó a producción, ¿no? Unas notas porque a él lo acusan de un desfalco de 5,000 millones de pesos. Está inhabilitado en Michoacán. Aún así fue precandidato por parte del PRD para la presidencia. Cuando hacen aquel cuchupo y eliminan a todos y nada más dejan a Xóchitl y a Beatriz y a Enrique Lamadrid, él es de los que se inconforma y hablan, no sé si presentaron al tribunal un recurso. El caso es que estaba muy molesto con Xóchitl, pero hasta en estos momentos está inhabilitado y hay una denuncia penal en contra de él por 5,000 millones de pesos. Y luego en gobierno de coalición mete a Jesús Ortega. Jesús Ortega. ¿No? Otro de los enterradores del PRD. Jesús Ortega y Jesús Zambrano a los dos les llaman los chuchos. Chuchos, sí. Y son los que desde hace tiempo dominan el PRD. Y con los chuchos es como una tienda, como ¿cómo se llama? Esos que ponen los sábados. Tianguis. Un tianguis, es como un tianguis, ¿no? Ahí se llegan a acuerdos a base de dinero. Y ese es Chucho Ortega, ahí lo tiene como representante del gobierno de coalición. Y curiosamente mete a Josefina Vázquez Mota, ¿no? Que fue secretaria de Educación. ¿No? Pero luego fue candidata a la presidencia. Perdió, quedó de manera estrepitosa. Estrepitosa la presidencia. Pero dicen, ¿no? Nada más se ha quedado en eso, que se benefició con unos fideicomisos de más de 1,000 millones de pesos. Sin embargo, bueno, pues ahí la pone como responsable de los niños. Y donde sí, de plano se fueron... no hubo ningún escrúpulo, ¿no? Escrúpulo es el de los Moreira. Meten como responsable de seguridad a Rubén Moreira, ¿no? Rubén Moreira fue enemigo acérrimo del PAN, ¿no? El PAN dijo que era un pillo, que era una... Sí, por ahí circulan fotografías de diputados federales del PAN. Ahí deben aquí las tienen... Con cartulina diciendo, cárcel a los Moreira, ¿no? Hoy se nos durmió la producción. Sí, decían, creo que la vez pasada. Sí, la vez pasada la sacaron. Cárcel a los Moreira porque él, junto con su hermano, los dos fueron gobernadores de Coahuila, ¿no? En momentos en los que Coahuila fue notorio a nivel nacional. Ahora vamos a ver los de la Sheinbaum. Primero, el que hace cabeza es Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón de la Fuente tiene un gran prestigio. Fue rector de la universidad, ¿no? Fue después de Carpizo, fue un tal Barnes y luego fue... Sí, llegó en un momento muy complicado para la UNAM porque hubo una huelga en contra del rector Barnes y
Duró mucho esa huelga, no sé si un año, ¿No? y fue Juan Ramón de la Fuente quien llegó al rescate de la universidad, él y un equipo, ¿no? Esa quítenla, por favor, eso no somos hablando Y llegó, de esos. Y luego hizo una muy buena labor. muy buena labor. Frente de la, Lo como rector de la mandaron de UNAM. embajador a la Estuvo de embajador en las Naciones en Unidas, las ¿no? Naciones Esos 4 Unidas, años. y acaba de regresar. De regresar. Siempre que hay un cargo de presidente, siempre dicen Juan Ramón. Sí, pero de la además a mí me Fuente. llama la atención que es una de las figuras que en la oposición lo respetan también, por lo menos públicamente, ¿no? Ya ves que en la oposición últimamente hablan mal del presidente todo. y de todo lo que se le acerque, y a Juan Ramón de la Fuente pues no le va tan mal ni siquiera con los de la oposición, ¿no? Y luego está Gerardo Esquivel, yo no lo conozco, es coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de Belisario Domínguez del Senado, pero lo más importante, es subgobernador del Banco de México. Gerardo Esquivel creo que acaba de terminar su periodo como subgobernador y él se hizo famoso siendo académico de la universidad y del Colmex con algunos estudios que demostraban, con base en una metodología internacional, los niveles de inequalidad, o decir, los niveles de polarización económica que hay en los países. Ajá. Y él con esos estudios ha venido demostrando que en estos años se ha ido cerrando la brecha, ¿no? De la desigualdad. Y es un economista también muy reconocido y muy respetado. Y luego ¿no? tenemos a David Kershenovich, ¿no? Que fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Es un médico muy reconocido. Pero luego viene Lorenzo Meyer. Un profesor emérito del Fíjate Colegio que de cuando México. yo antes de entrar a la universidad, a la carrera de Derecho, leía mucho Sí, es que a Lorenzo es Meyer, un clásico en libros. todo el cardenismo, ¿no? De Sí, etapa de la historia del cardenismo en México. Leía mucho a Lorenzo Meyer. Y entonces en alguna clase de Carpizo dije, no, maestro, es que Lorenzo Meyer dice no sé qué cosa ¿Y no era de sus favoritos? No era de sus favoritos. Después en la siguiente clase dijo, a ver, el compañero que lea a Lorenzo Meyer. Es que tiene un libro, varios, un clásico de la política de masas durante el cardenismo y explica cómo durante el cardenismo. Y Pancho Villa, y tiene cosas sobre... ¿no? Es un historiador muy destacado. Es un historiador muy destacado. Yo lo leí mucho desde muy joven, ¿no? Ella debe ser un hombre... Sí, es un hombre mayor, ya por eso ya está jubilado, retirado de la docencia. Pero luego tiene ahí a Rosaura Ruiz Gutiérrez. Es una persona también muy interesante. No la conozco. Rosaura Ruiz fue por 2 periodos directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es bióloga ella, muy destacada, y fue en 2 ocasiones parte de los últimos 10 académicos que participaron en todo el proceso para nombrar rector de la UNAM. En otras palabras, ella fue una de las que sonó en 2 ocasiones para ser rectora, la primera rectora mujer eventualmente hubiese sido de la universidad. No llegó en ninguno de los 2 casos, pero también es una científica básicamente que luego fue invitada al gobierno de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, ha sido la encargada de ciencia y tecnología del gobierno de la Ciudad de México, pero es ante todo, como algunos de los que hemos visto aquí, una académica muy respetada, ¿no? Con un trabajo de publicaciones pues muy sólido. Bueno, lo que quisimos con nosotros con esta explicación, no queremos enfadarlos, ¿no? Sobre todo a los que nos oyen por la radio, con tantos nombres, pero lo que queremos mostrar es que mientras en el equipo de Xóchitl Gálvez son puro político reciclado y fracasado, ¿no? En el caso de la Sheinbaum son puros científicos en este equipo que va a ser un programa de gobierno, gente muy destacada, muy reconocida, gente que la propia oposición reconoce, ¿no? Son referentes. Como referentes. La realidad es que Xóchitl casi no tiene equipo. La pobrecita. No tiene... Pues tiene un equipo muy pobre, ¿no? Tiene un equipo... Y eso se refleja en su campaña también. O no sé si me estoy imaginando cosas, pero yo creo que ni intervienen ni le ayudan, mano. Pues es que como decían, coloquialmente cuando salieron los nombres se empezó a decir en algunos medios escritos que se trataba, en el caso del equipo de Xóchitl Gálvez, pues de puros cartuchos quemados, ¿no? Es decir, No, gente lo que se ve es que le imponen esos... Sí, claro, porque no es gente que ella haya tenido o que ella haya invitado porque
tienen un prestigio Porque tienen un por sí prestigio. mismos, ¿no? Sí, le dijeron, no, pues mete este. Porque son los del PRD y Porque son los del PAN, PRI, son ¿no? los de ¿No? una cosa así, ¿no? Por eso dicen que Xochitl no tiene equipo. La Sheinbaum sí tiene equipos, tiene varios equipos. Varios equipos. Tiene, obviamente, el equipo que está en el gobierno, que ella está analizando, muchos de los que están ahí. Seguramente algunos serán invitados Sí, a repetir, a ¿no? repetir con ella. Ernestina Godoy es una de las gentes que ella, las que ella trabaja mucho. La secretaria de Seguridad Pública es otra de las gentes que trabaja mucho. En la Ciudad de México está la tesorera de la Ciudad de México, que es una gente muy cercana a Sheinbaum. Y así habrá otras gentes que están ahí en el gobierno, pero que en estos momentos pues siguen en En el gobierno. el todavía. gobierno. Y por otro lado está el equipo de Morena, Claro. que no los conocemos a todos, pero deben recordar que hace como un mes o más, quizás no tengo la fecha exacta, Morena dijo, vamos a empezar a hacer el programa del próximo gobierno, ¿no? Y lo recuerdo muy bien porque esta ha sido una de mis preocupaciones. Yo he mandado tarjetitas y tarjetitas al equipo de Sheinbaum, donde señalo puntos y eso, ¿no? Y mi amigo Antonio Santos me dijo, ahí está, tú que estás preocupado, mira, ya Morena ya está trabajando esos convocando esos temas ya para que te calles, ¿no? Sí, y la otra es probablemente, no sé si estás incluyendo ahí también, perdón, a la gente con la que ella gobernó la Ciudad de México, ¿no? Porque en Morena yo entiendo también que están algunas de las gentes que participaron en el proceso interno, Noroña, Fernández Noroña, algunos de ellos, pero los que están junto con todos esos grupos, ¿no? Entonces son todavía más gente de donde ella podrá disponer y gente que tiene experiencia. Gente que conoce, ¿verdad? sí. Por ahí veía a algunos de ellos, a un lado de Clara Brugada. Brugada, Seguramente ok, sí. le están ayudando en estos En la momentos Ciudad de a México. Clara Brugada, pero son gente de Claudia. De Claudia Sheinbaum. Y por supuesto este equipo nuevo, Sí, ¿no? claro. Entonces quiere decir que Claudia tiene para dar y regalar. Sí, además gente muy sólida, Tiene ¿no? gente muy sólida para eso. Y me preocupa. Vamos a una pausa y regresamos. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Ustedes seguramente han visto en uno de los programas, una televisora de las más importantes del país, que tienen un programa que se llama Las Mangas del Chaleco, ¿no? Donde sacan pues videos chistosos de errores que cometen los políticos. Nosotros hicimos aquí un pequeño esfuerzo, ¿no? Tenemos un poco de límites porque la producción está un poquito rígida en cuanto a los derechos de autor y parece ser que no puedes sacar nada si no pagas derechos de autor. Pero entonces vamos a hacer un intento de describirle los gazapos de Xochitl, así le llamamos, ¿no? O sea, el primer gran gazapo es donde ella está en un discurso y dice que parece ser que sí vamos a ver los videos, ¿no? Bueno, ella está en un discurso hablando de la honestidad y dice que en su campaña, en su gobierno, no habrá rateros como Alito, ¿no? Y que ella no gobernaría. Y ella no gobernaría con rateros como... Aparentemente el evento era enfrente de Y priistas, ¿no? era un evento de priistas. Y dice, yo no gobernaré con rateros Y como estaba rodeada Alito. de Estaba algunos rodeada de cuadros priistas y yo veía cómo se empezaban a incomodar. Bueno, no sé si se va a ver incomodaban, ahorita en el Y video. entonces se incomodan y alguien le pasa una tarjetita. Entonces ella ve la tarjetita, voltea y le pregunta, ¿quieres que lo diga? No, y creo porque me lo murmura, pero creo que se alcanza a escuchar como, ¿yo dije esto?
Y entonces, para atrás los fielders, ¿no? entonces pide disculpas. Entonces ya ofrece una disculpa, que ella respeta mucho a Alito, que Alito es un gran líder y que ella respeta mucho al PRI, que bueno. Entonces es un gazapote, pero gazapote, ¿no? Sí. Y luego hay otro gazapo, pero ese sí es Bueno, ya el otro también fue algo grave, ¿no? El primero. También, ella sabe que Colosio leyó, o se lo sabía casi de memoria, ese famoso discurso que pronunció el 6 de marzo con motivo del aniversario del 4 de marzo en 1994. Y fue un extraordinario discurso de Colosio, donde decía: veo un México con sed, con hambre y sed de justicia. Con hambre y sed de justicia. de justicia. Que se conoció como el discurso del monumento a la revolución, ¿no? Que fue físicamente donde... Que incluso alguien ahí decía, es que por eso lo mandó a matar Salinas. No, señores, ese discurso lo conocía Salinas, se le mandó. O sea, durante todo el tiempo ese discurso sabía muy bien Salinas, ¿no? Bueno, pero no vamos a hablar de Colosio, estamos hablando de ella que intenta, ¿no? ¿En el mismo lugar? En el mismo lugar intenta así como para que emularlo, vean, pues, ¿no? yo soy la heredera de Colosio. La heredera de Colosio. Y desde que se pronuncia, primero lee, ¿no? Lo cual es muy malo en un discurso de esta naturaleza. Y dice: amigas y amigos, tengo hambre de sed. Tengo hambre de sed. En este mismo lugar, Luis Donaldo Colosio veía un México con hambre y con sed de justicia. Hace 30 años. La iPad. Hoy, eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Sed y de justicia, hambre de sed y de justicia. O sea, ni siquiera lo escrito lo dice bien. Pero pues eso dijeras, bueno, pues a todos nos pasa, en algún momento. A todos los que hemos pronunciado discursos, decimos... Alguna vez ha habido alguna pifia, ¿no? Por ejemplo, hace 2 semanas yo estuve aquí hablando de Marco Blázquez y por equivocación me referí varias ocasiones a Marco Bernal, que fue un compañero mío, senador tamaulipeco, cuando realmente quise decir Marco Blázquez. Por cierto, te mando un saludo afectuoso, Marco. Y me equivoqué. Bueno, esos gazapos los tiene uno, pero de repente a la amiga Xochitl se le olvida el discurso, se descompone, se le descompone el prompter famoso, ¿no? Son unas pantallitas, que transparentes. Transparentes que la gente de abajo no los ve, pero que ahí le está pasando. Y el que está hablando está leyendo en realidad, ¿no? Va leyendo su discurso. Y se le descompone. Después le culpó a la Comisión Federal porque aparentemente lo que pasó fue que se fue la luz o se quedó sin energía ese aparato. Y bueno, ya no pudo continuar. Gracias. Ya. Político medio debe tener la capacidad de improvisar, ¿no? De improvisar. A mí me mandaron en 1990 Colosio a España, ¿no? A ver las elecciones españolas y conocer de dentro. Y era un momento interesantísimo aquel, ¿no? Sí, con claro. el PSOE de Felipe González todavía, ¿no? Felipe González. Y entonces, una de las cosas que vi que le comenté a Luis Donaldo es: nadie lee, Luis Donaldo. No, ya. Ahí todo el mundo sube y todo improvisa. Sube y improvisa. Se supone que ya sabe de qué están hablando. Sabe de qué están hablando. Entonces hay que tratar de que aquí ya nadie lea. Pues esos discursos
enfadosos del PRI que te avientes 40 hojas y todo. Sí, porque está leyendo y la gente no está ¿No? como los maestros que dan clases leyendo o que daban, ¿no? Sí, Está, qué que lees el aburrido. código. A ver, hoy vamos puede a leer leer el artículo 35 de la Hombre, ley es agraria. como que afortunadamente no tuve muchos, pero como alumno es un plomo, eso se queda uno dormido, ¿no? Sí. Bueno, lo mismo pasa, ¿no? Con muchos políticos Bueno, que pues leen, en ¿no? España no leía, entonces yo le dije, oye, que me extrañó, es una de las cosas que reconocí y dijo, aquí vamos a intentar hacer lo mismo. Pero cualquier político medio debe tener capacidad de improvisar, porque se supone que conoce el país, se supone que conoce los problemas, se supone que quiere ser presidente de México para cambiar las cosas, por lo tanto sabes lo que pasa en el campo, sabes lo que pasa en la ciudad, sabes lo que pasa en la seguridad, y ahí debes de tener la capacidad de decirle a la gente lo que tú quieres, pero se clavó totalmente. Sí, ese fue muy penoso. Y yo insisto, te lo decía, te lo comentaba aquí con nuestros televidentes y radioescuchas, que de verdad lo digo en serio, no lo digo por mofa ni tampoco con gusto, pero debe ser penoso. Es decir, ser un convencido de esas siglas que están apoyando la candidatura de Xochitl Gálvez y ver esos desfiguros, ¿no? Sí, claro. Es como decir, es un despropósito que la candidatura más importante de este país tenga ese tipo de errores, ¿no? Claro. Y porque no es uno, como tú bien dices, a todo mundo, todos los políticos tienen alguna vez alguna pifia, pero es uno y otro y otro y otro. Bueno, pues ya dicen... Fue a Guadalajara a este famoso, a esta famosa feria del libro internacional, que el presidente no quiso ir y que tampoco quiso ir Claudia Sheinbaum. Ella dijo, yo sí voy, ¿no? Y ya, bueno, ahí habló, ¿verdad? Y luego ya al final le dice la presentadora, bueno, Xochitl, ¿y cómo se llama tu libro? Sí, y entonces tomó el libro. No sabía. Ajá, y ahí estaba el libro, porque era la presentación, como son los eventos, pues ahí está en la escena. Tomó el libro para ver cómo se llama, ¿no? Claro, ella no lo escribió, pero lo escribió alguien refiriéndose a la vida y a la trayectoria de ella. Es como si alguien escribe un libro sobre mí. Soy cabrón y medio. Voy a una feria a ver cómo lo presentan, porque van a hablar de mí. Y cuando me preguntan cómo se llama, a ver, ¿cómo se llama el libro? Bueno, pues era lo más elemental. Lo más ¿no? elemental es que cuando vas en el avión, pues digan, sí. A ver, pásenme el libro, pues para ver qué vamos a decir, dice, ¿no? qué destacan de mí. Si no es que lo tuvo que haber leído desde antes, ¿no? Que supone que eso sería lo elemental. Pues muestra que todo lo que le hacen sí, se lo escribe alguien. Todo lo que dice se lo escriben. Y eso sería lo de menos, pero como tú dices, pues está quedando en evidencia que no tiene ideas, ¿no? Cuando propias. la acusan de que es corrupta en la delegación, en la alcaldía de... En la alcaldía, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos. Soy cabrón y media. Ese es del que hablamos. Ellos te prometen. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Bien, amigos, ya vamos a hablar de dos temas muy rápidamente porque ya le dedicamos mucho tiempo a los gazapos. A los gazapos de Xochitl. Ella, cuando le preguntaron de la empresa que tenía, ¿no? Hizo una cuenta, le pedía a la producción que los sacara, pero mientras lo saca, les decimos que al final de cuentas dijo, yo tengo 75, mi hija tiene 25 y mi esposo tiene 30. De la empresa de ella, ¿no? De la empresa, pues que ella, en la que ella se desempeñó antes de empezar la política. El 30, mi esposo el 30, mi hija el 25 y yo el 70. El 80, dice ahí. 20, 80. Y 30. Y 30, 130. 130%, ¿no?
Entonces, ¿cómo dio por...? ¿Y eso qué es ingeniera? Sí, refiriéndose a los porcentajes de la participación, de la propiedad de esa empresa. Pues y señaló y terminó Pues diciendo no dieron. que 130% en lugar del 100%. No daba, debería de dar 100. Pues, Digo, 20 mi esposo, 30 mi esposo, 20 mi hija y 80 yo, pues te da 130%. Entonces, Pues sí, y esa es la parte, porque lo peor, uno se ríe con esto y bueno, sí, pero la parte que a mí me parece que debe ser muy preocupante para su campaña y pues para ella misma como candidata, es que eso es lo que trasciende de ella como, todavía no es candidata, ¿no? Pero como precandidata, originalmente con los nombres que les dieron. Entonces, en lugar de que esté saliendo alguna cosa que la haga verse profesional, preparada para el cargo o con méritos suficientes, están saliendo todas estas zancadillas que ella misma se va poniendo. Y entonces por eso digo, si yo fuera simpatizante de alguno de esos partidos y lo único que veo son todos estos errores, uno tras otro y tras otro, bueno, pues me deprimiría, ¿no? Claro, Pues, claro. Y ese es el tema. Y eso lo reconocen los electores en las encuestas. Hay una encuesta que se llama encuesta de encuestas, ¿no? Que son las últimas 3 semanas de diciembre. Ahorita seguramente las va a poner la producción. El 29 de noviembre, Morena, PT y Verde tenían el 59% de la intención del voto. El 6 de diciembre, es decir, casi una semana después, ya tenía el 61%. Que es un escándalo. Sí, es altísima la preferencia electoral. Y el 13 de diciembre ya tenía el 64% Claudia Sheinbaum de preferencias. Sí, cuando en muchas ocasiones, y lo que seguramente le está apostando a la oposición, es que quienes están en el gobierno pues tienen una fortaleza, pero también tienen un desgaste natural, porque pues, en el gobierno se cometen errores o hay algunas críticas fundadas, y eso hace que, pues, aunque tengas una fortaleza, en cuanto empiezan a hablar de tus errores como gobierno o de tu partido, pues empiezas a bajar, o por lo menos a quedarte estático. Pero aquí está pasando exactamente lo contrario, y el gobierno va subiendo, y como dices tú, como se ve ahorita ya para nuestros Aquí para los televidentes, pero para los que nos oyen en la radio, aparece también en los círculos. El 29 de noviembre el PAN, PRI y PRD tenían el 31%. El 6 de diciembre, es decir, 7 días después, ya tenían el 30%. Es decir, bajando, bajaron. Pues, ahí van bajando. Bajaron. Y el 13 de diciembre tienen el 28%. Sí, aquí es de los momentos que como los estrategas de campaña dicen, ojalá que ya se acabe la campaña porque va en picada, ¿no? Bueno, ahorita vamos a muy... otro tema, Pues sí. ¿no? En el caso del Movimiento Ciudadano, que casi siempre en todas las encuestas ha sacado la misma votación, empezó con 8 el 29 de noviembre, el 6 de diciembre tenía 7, y el 13 de diciembre tiene 7, es decir, ahí se ha mantenido. Ahí se ha mantenido, quiere decir que tiene una militancia, una leal, fiel, leal y fiel, y que no se mueve en todo el país. Esto ha generado, obviamente, todos los comentaristas están en contra del presidente, ¿no? Si estrena el tren como lo estrenó ayer, ¿no? Pues algo le encuentran que iba muy despacito, ¿no? Lo critican, ahí salió en ¿cómo se llama? Es increíble, ¿no? En internet que un oso polar muerto. Miren nada más. Quizás andaba ahí en el Caribe por las Navidades, uno no puede saberlo. Miren nada más lo que provocó el Tren Maya. El Tren Maya. Que muriera un oso polar, ¿no? Pero obviamente lo hicieron con el ánimo de cargarle hasta... ¿no? Bueno, hasta eso, lo que se ha visto hasta ahorita del Tren Maya, eso que también me mueve de risa, pero han sido muy cautelosos en la oposición porque todo lo acreditan y todo está mal lo que ha hecho la administración actual, ¿no? Y con miras a que le pegue a la campaña de Morena.
Pero en lo del Tren Maya se me hace que se vieron cautos hasta ahorita, salvo esto que comentas. Y seguramente porque ¿qué le vas a criticar una obra de ese tipo, no? O sea, ¿qué le puedes criticar? Además, que se haya aventado, bueno, costó mucho, que se la hayan aventado en tan un tiempo rápido, récord, con la participación de las constructoras más importantes de este país, que se comprometieron y lo cumplieron los plazos. Pero aún así, como tú bien dices, allá ya se murió un oso polar. Al rato otra cosa van a tratar de sacar. No es fácil, ¿no? Ahí sí no la tienen tan fácil, ¿no? Pero bueno, pues siempre están criticando todo. Ustedes vean el internet, métanse a ahora el que se llama X, métanse a TikTok, todo es, el 90% Sí. es contra AMLO y contra Claudia. Claro. Y es toda una estrategia. campaña. Recientemente se demostró, ¿no? Que hay Ahí está para nuestros Ahí está, mira, el tren. televidentes. Ahí está el oso polar el muerto oso- al lado en- del Tren Maya que va en su vía, ¿no? Quizá lo atropelló, una cosa así, pero es bueno, un poco a risa, ¿no? Porque pues esa obra hasta daría para hablar un programa completo no solamente de la hazaña de haberlo hecho tan rápido, sino de la derrama que va a traer y es el económica. primer tren ¿no? de pasajeros que tenemos en no sé cuántos años. Sí, y un tren con acceso a, creo que son 6 lugares nombrados Patrimonio de la Humanidad, Cultural de la Yo ya Humanidad. estoy como las 8 y se me perdió Sí. el documento. Y en Europa creo que hay como 20 sitios en toda Europa que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. Bueno, este tren los va a conectar a 6 sitios que son Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, la derrama, el impacto pero yo ya estoy económico que va a pensando ver tener. ¿Cuándo puedo ir? Sí, ya sé yo también. Porque está padrísimo. Se ve todo muy ¿no? bonito. Además, todo el año y en esta época el clima es muy, muy benigno allá, ¿no? Y en Entonces, enero sobre todo, ¿no? Claro, por eso es un lugar, un sitio que tiene fama mundial y bien ganada, ¿no? Entonces, bueno, pero hay una crítica permanente. Lo que quiero decir es, ellos dicen, ¿no? Empezando con Loret y con todos, no, pues están infladas las encuestas, ¿no? Sí. Están infladas las encuestas. Y entonces Alito, ¿no? En su, pues obviamente como presidente de uno de los partidos, de uno de los que partidos la apoya. dice, a ver, ¿de dónde sacan que van a ganar? Mire, ya estamos a un punto nada más de ventaja. ¿No? Dice, el PAN trae 18%, ¿no? El PAN trae 18%. Nosotros en el PRI traemos 18%. Y el PRD trae 4%. 18, 18, 36 y 4, 40. O sea, traemos 40 contra 41. O sea, Está disputadísima ahorita la elección en términos de elección preferencias está electorales. apretada y les vamos a ganar. Bueno, hay que también tomar en cuenta quién lo dice. Pues Alito es un político que tiene la cara muy dura, ¿no? Es decir, es capaz de decir cualquier cosa, le dicen ¿no? cosas a él y las resbala. Las cosas se le resbala. Sí, pero bueno, yo también he visto en algunos chats de WhatsApp ya una información que unos supuestas publicaciones en algunas otras redes donde dicen hay que tener mucho cuidado porque el gobierno está pagando encuestas, ¿no? Por eso es que está apareciendo la candidata del partido del gobierno arriba. Es decir, ya si uno que es más o menos interesado en analizar estas cosas, ve que los medios de comunicación impresos o de otro tipo, que son los más críticos del gobierno, sacan encuestas con una ventaja abismal Sí, de Morena. Financiero, Pues, ¿de dónde Reforma, va? Sí, ¿de dónde que el son Reforma enemigos va a de- aceptar que le den dinero, claro. o por qué motivo va a modificar las encuestas? Hemos ¿no? se ha encontrado ya. Quizá la gente no sabe lo que es una campaña negra. Si la campaña negra, pues básicamente los que más utilizan la campaña negra son los norteamericanos. Yo hace muchos años fui a un curso en Washington, ¿no? Y el expositor lo primero que te dice es, hay que poner a un equipo única y exclusivamente a buscarle trapitos sucios Al contrario. Al contrario, Claro. ¿no? Tiene amantes, no tiene amantes, debe dinero. Algún escándalo que en el pasado. Es gay, atropelló a alguien. O sea,
un equipo única y exclusivamente A investigar. a investigar. Al ¿no? contrario, Y una ¿no? vez que se investiga, pues explota. Se encuentran algunos esqueletos en el armario, ¿no? En el armario y empiezan, a eso se llama campaña negra, cuando en lugar de hablar bien de una persona, deslizas, ¿no? Como aquí está, dice, a Sheinbaum se le va a caer Se le el va a hacer país. el país, sí. ¿no? Esa es una campaña, ¿eh? Esa es Porque una- la traen como campaña ahorita, Sí, ¿eh? esa es una campaña que traen porque están intentando decir, Sheinbaum, la pobrecita no tiene personalidad, es un títere de López Obrador, hace lo que le diga el presidente. Y la otra parte de esa campaña es el partido está prendido de alfileres, es decir, la estabilidad del país económicamente, sobre todo, está prendida de alfileres, ¿no? Y con eso hacen, entonces en cuanto ella llegue, esto se va a hacer un desorden, pues se va a hacer un desastre, pero sí se ve ya que es toda una campaña. Y claro, a la gente, hay mucha gente que escribe, vamos a una pausa y regresamos con este tema. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Estamos hablando, amigas y amigos, de las campañas negras, llamadas así porque no se enfocan a hablar bien o de las cualidades o de los programas de una persona, sino normalmente son ataques de la oposición a esa persona, pero son ataques que no son de frente, es decir, no se dicen de manera frontal, sino que se utilizan otros medios. Por ejemplo, se encontraron que hay 29 videos 29 videos que hicieron profesionalmente. Sí, que cuestan dinero, que mucho cuestan dinero. mucho dinero, ¿no? Y que se han distribuido por Facebook, donde atacan a la Sheinbaum. Pero no es alguien que yo diga que yo, no, los deslizan, ¿no? Para que parezca como que la gente está en contra. Y luego hay una inversión muy fuerte, ¿eh? Atacando a Claudia Sheinbaum de distintas maneras. Viene de Chile y de Guatemala, ¿no? Y se dice que pues es Claudio X González, este magnate que está a favor de derrocar a Morena. Mira, ahí tenemos propaganda que encontraron donde dice, una tragedia es Claudia, ¿no? Sí, estas campañas, y ahora que lo mencionas, es evidente que están, bueno, que ya salieron algunas, ya se está usando y seguramente están preparando, ya tienen producidos más materiales que van a servir para eso. Sí, y en una campaña como la que estamos viendo desde la oposición, parece ser que le van a apostar solamente a eso, o sea, porque evidentemente hasta ahora su candidata no ha dado muestras que vaya a crecer, ¿no? Intentar que la gente no vaya a votar o desanimar a los votantes de Morena. Hay un español que de apellido Solá, que lo trajo Felipe Calderón, y él es o era, no sé si todavía sea, el rey de las campañas negras. Fue muy importante porque fue el que inventó aquella frase, ¿no? De que un peligro para México, ¿no? Que López Obrador, que les funcionó de cierta manera, ¿no? En el 2006. ¿No? Entonces, esa propaganda, bueno, ese fue tan importante este cuate que lo hizo mexicano. Ya sí. es mexicano. Bueno, pero también hubo una declaración de él, del Solá, que es una gente que se dedica a eso, a hacer materiales para campañas en todo el mundo, por lo menos en el mundo hispano o hispanoparlante, que luego él dijo, no, bueno, pues evidentemente que no era un peligro para el país, o sea, usamos esa campaña porque fue lo que encontramos que podíamos bajarlo, porque en aquel momento, pues López Obrador estaba muy bien ubicado en las encuestas. Mira, los ¿no? videos de esta nueva guerra sucia se comparten en grupos de WhatsApp. Claro, así lo van a hacer, ¿no? De los llamados Xochilovers. Los Xochilovers. ¿No? Sí. Y lo coordina una tal Diana Vega Galvez, que es hija de
de la candidata. ¿no? Gira la candidata. Ella es la que hace esta campaña sucia. Por eso la incluyó como parte de su campaña, ¿no? El equipo de campaña, ¿no? Sí. De su campaña. Entonces ya saben ustedes, empiezan a decir que Claudia, que es un títere, que no va a gobernar, que se le va a caer el país. Miren, yo la conozco. Es una mujer extraordinaria. Es una mujer inteligente. Es una mujer muy capaz, muy preparada. Es una mujer muy enérgica. Hombre, con decisión, en el ¿no? gobierno de la Ciudad de México le tenían miedo. Y yo conozco de varios que decían, ay, pues voy a tener que decirle a la jefa y me va a regañar. No crean que ni es títere. Es una mujer que tiene sus ideas muy, muy claras y sabe qué hacer con este país. Y que no se equivoque la Xóchitl. Hacer un segundo piso de la 4T no significa hacer algo de cemento. Sí. ¿no? Sino lo que quiere decir Claudia es que López Obrador ya sentó las bases de la transformación, Los cimientos, del ¿no? cambio, del movimiento social, de la igualdad social. O sea, ella hizo lo que debía. Pero ahora viene El continuar con esos cimientos, robustecer toda la acción de gobierno. No solamente eso, sino crear nuevos derechos, nuevas igualdades, avanzar en muchos temas, seguridad, desarrollo social, desarrollo del campo, justicia a secas. Amigos, se nos acabó el programa, pero créanme, Xóchitl está mintiendo cuando habla de que Claudia es una mujer que no tiene ideas propias y que es una mujer que no tiene personalidad. Es todo lo contrario. Es una gran mujer, es un gran perfil, tiene ideas, tiene propuestas y tiene autoridad y tiene ganas de cambiar a México. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.